Hola a todos. Hoy vamos a revisar el decreto ejecutivo 2393. ¿Y por qué es importante? Porque es uno de los documentos que tenemos emitidos desde el año 1986, pero que hasta la actualidad es un referente para aplicación dentro de nuestras empresas. Este decreto ejecutivo 2393, o llamado también Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, está compuesto por 7 títulos y en algunos de estos títulos compuesto por capítulos. En el primero de disposiciones generales vamos a tener desde el artículo 11 las obligaciones de los empleadores en materia de seguridad y salud. Por ejemplo, mantener en buen estado las instalaciones, máquinas, herramientas, organizar y facilitar los servicios médicos, comités y departamentos de seguridad y salud. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo, es decir, ropa de trabajo y los medios de protección personal y colectivos necesarios. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo en cada una de las empresas. Asimismo, en el artículo 12 me habla de las obligaciones de los intermediarios, es decir, los subcontratistas que yo tengo también deben cumplir aspectos de seguridad y salud. Y no solo la empresa es la que debe cumplir, sino también los trabajadores. Por eso en el artículo 13 están las obligaciones que tienen cada uno de los trabajadores. Uno de ellos, asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamiento y socorrismo programados por la empresa o los organismos del sector público. Es decir, toda la planificación y el cronograma de capacitaciones que tiene cada empresa y que convoca a su personal, pues las personas, los trabajadores, los empleados deben asistir porque es parte de sus obligaciones. Asimismo, si la empresa invierte en protección colectiva y protección personal, pues los trabajadores deberán y están obligados a usar correctamente esos medios de protección. También, si es que los trabajadores detectan o ven que existe alguna deficiencia, alguna fuente que puede generar algún accidente, pues ellos deben notificar al empleador o a la empresa. Asimismo, deberán cuidar su higiene personal, no deberán consumir ninguna clase de bebidas alcohólicas dentro del trabajo o al ejecutar sus actividades, ¿sí? Colaborar en la investigación de accidentes que hayan presenciado, etc. Entonces, dentro de este reglamento están las obligaciones del empleador, obligaciones de las partes intermedias, es decir, contratistas y subcontratistas, y las obligaciones de los trabajadores. Asimismo, yo voy a encontrar dentro del artículo 14 el tema de conformación de organismos paritarios o conformación del Comité de Seguridad y Salud, en donde me dice que en toda empresa donde tengan más de 15 trabajadores deben conformar este comité de forma paritaria, como 3 representantes del empleador, 3 representantes de los trabajadores principales con sus respectivos suplentes. El artículo 15 me habla de la unidad de seguridad y salud que debe tener la empresa, ¿sí? El artículo 16 de los servicios médicos de empresa. Entonces, esos artículos forman parte de este título 1, disposiciones generales. El título 2 me habla de las condiciones generales de los centros de trabajo. Aquí voy a encontrar
artículos sobre seguridad estructural, sobre las superficies y ubicación de los locales y puestos de trabajo. Por ejemplo, que los puestos de trabajo en los centros de trabajo mínimo deben ser de 2 metros cuadrados de superficie por cada trabajador y 6 metros cúbicos de volumen para cada trabajador. También voy a encontrar referencias sobre el tema de pasillos, corredores, cuál va a ser el ancho mínimo que deben cumplir, cuál va a ser la separación entre máquinas, el tema de escaleras fijas y de servicio, en qué material se deben estos construir, cuál va a ser el ancho máximo de las intersecciones o de las zonas donde puedan pasar por debajo las personas. Aquí voy a encontrar también, por ejemplo, cuál es el número de servicios higiénicos que yo debo tener por cada número de trabajadores existentes en la empresa. Aspectos importantes que vamos a encontrar también son el tema del nivel de ruido que según el límite permitido. Entonces vamos a encontrar una tablita sobre el nivel sonoro versus el tiempo de exposición en horas por cada jornada de trabajo. El nivel de iluminación mínima requerida según el tipo de actividad. Un tema importante también que vamos a encontrar aquí es referente a las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Encontraremos también aspectos sobre el tema de sustancias químicas, sustancias o manejo de materiales peligrosos. El tema de los riesgos biológicos. Entonces, en resumen, en este título vamos a encontrar todo lo referente a los factores de riesgo general y qué es lo que yo debo aplicar dentro de mi empresa según la realidad de mi centro de trabajo. El título 3 es referente a los aparatos, máquinas y herramientas. Aquí vamos a encontrar artículos para la ubicación, para la separación de las máquinas, las protecciones de las máquinas, el tema de utilización o uso y mantenimiento de máquinas y lo que compete a herramientas manuales. El título 6 es referente a la manipulación y transporte. Es decir, aquí voy a encontrar todo lo referente a los aparatos de izaje, de levantamiento de cargas, así como también el tema de almacenamiento y manipulación. Luego tenemos el título 5 que me va a hablar todo lo referente a protección colectiva, comenzando desde la prevención de incendios, el tema de adiestramiento y equipos necesarios para poder actuar en caso de que se produzca algún evento, algún incendio. Todo lo referente a instalación de detección o detectores de humo, los extintores también vamos a encontrar aquí, las bocas de incendio, lo referente a salidas de emergencia para evacuación en caso de que se produzca algún evento, lo que compete a señalización de seguridad. Entonces todo eso encontramos dentro de este título 5 que es protección colectiva. El título 6 hace referencia a la protección personal, es decir, lo referente a ropa de trabajo, lo referente a protección para el cráneo, para cara y ojos, protección auditiva, protección respiratoria, protección tanto para las extremidades superiores como inferiores y otros elementos que se requiera como protección para la persona. Y el último título que vamos a encontrar es referente a los incentivos, responsabilidades y sanciones. Entonces, de manera general, de ese modo está compuesto este decreto ejecutivo 2393. Y como les mencionaba, es de aplicación todavía en muchas empresas.
Si bien tal vez tiene artículos o estos artículos o este documento fue elaborado en 1986, pero todavía hay cosas que son rescatables y que son de aplicación hasta que haya alguna nueva actualización del mismo o algún otro reglamento para que nosotros podamos implementar. De momento, este es el que tenemos como referencia y este es el que tenemos que utilizar y verificar que se esté cumpliendo dentro de nuestra empresa, dentro de nuestros centros de trabajo, dentro de nuestros puestos. A modo de ejemplo, hemos cogido algunos artículos de este decreto. Por ejemplo, el artículo 14 me habla todo lo referente a comités, es decir, conformación, el tema de funciones, el tema de reporte. Textualmente me dice que en todo centro de trabajo en que laboren más de 15 trabajadores deberá organizarse un comité de seguridad e higiene del trabajo integrada en forma paritaria por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de los empleadores. Eso ya lo habíamos indicado anteriormente, ¿no es cierto? Este comité obviamente es parte de dentro de la empresa que me va a ayudar a gestionar todos los aspectos de seguridad y salud. Si bien al conformarlo yo voy a tener un presidente y un secretario y los demás miembros. Este comité va a tener un cronograma o un plan de trabajo que deberá ejecutar para realizar cada una de las actividades, cada una de las funciones que están estipuladas en este decreto ejecutivo. Como recomendación es que al interno de la empresa debe existir un procedimiento para conformación del comité paritario, es decir, ahí van a explicar a detalle cómo van a conformar, cómo se va a elegir los representantes de los trabajadores, del empleador, cuáles van a ser sus funciones, cuál va a ser la función del presidente, del secretario y de los miembros, que se debe elaborar un cronograma de trabajo y cuál va a ser el formato de las reuniones mensuales que van a realizar este comité, porque toda esa información me va a servir para poder elaborar el informe anual que debe ser presentado al Ministerio de Trabajo. Como ahora tenemos la plataforma del SUD, pues se debe subir y cargar toda esta información, pero los respaldos de toda esta información tendrá obviamente el comité, el secretario va a tener el respaldo de todas estas gestiones, de todas las actas, de todos los temas tratados, de todo lo que haya implementado, de todas las inspecciones que hayan realizado, etcétera. ¿Sí? Y el artículo 15 me dice que en las empresas permanentes que cuenten con más de 100 trabajadores debe contar con una unidad de seguridad e higiene dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa. Es decir, aquí me indica que si bien la empresa es de 100 trabajadores o si la empresa es de 50 trabajadores pero es considerada como de alto riesgo, también debe conformar una unidad. O las empresas que no tienen una unidad, pues deberán tener un responsable de seguridad y salud, es decir, una persona que tenga la competencia para poder realizar la gestión de seguridad. Sí, es decir, fomentar la participación tanto de los trabajadores como del empleador en las actividades de prevención. En el título 2 de las condiciones generales de los centros de trabajo vamos a encontrar artículos como los siguientes. Artículo 29, numeral 3. Las plataformas situadas a más de 3 metros de altura estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y rodapiés de las características que señala el artículo 32. Ejemplo, el tema de andamios. Entonces, porque el andamio es una plataforma de trabajo, por tanto deberán tener barandillas. Y en el artículo 34 me dice que
La altura de estas barandillas serán de 900 milímetros a partir del nivel del piso. Entonces, algunos de los artículos que vamos a encontrar son similares a estos dentro de este título o dentro de este documento, dentro del 2393, y que me van a ayudar porque con eso yo voy controlando según mis actividades en campo, en cada una de mis empresas, para verificar si realmente se está o no se está cumpliendo estas cosas, ¿no? El artículo 53, por ejemplo, me dice que en los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajador será de por lo menos 30 metros cúbicos, con un total de renovación de aire no menos de 6 veces por hora. ¿Sí? Entonces eso es importante porque nosotros debemos verificar que eso se esté cumpliendo. Por ejemplo, si es que están haciendo algún trabajo en un lugar cerrado, pues yo debo verificar que haya la suficiente circulación de aire en ese lugar para que mis trabajadores no vayan a tener inconvenientes al realizar o al ejecutar sus actividades. Y que además de esto, si bien esto es de cumplimiento, pues no va a ser el único control que yo voy a tener ahí. Pues yo voy a tener un permiso de trabajo, yo voy a tener un plan en caso de que se produzca algún desmayo de un trabajador para poderlo sacar, etcétera. Entonces van a haber distintos controles que yo deberé tener implementado en mi área de trabajo para poder realizar la actividad, ¿sí? Pero como digo, este decreto ejecutivo 2393 pues me dan algunas pautas que realmente sí me sirven y son de aplicación en mi empresa. Entonces es importante que ustedes vayan de la mano teniendo este documento para que lo vayan aplicando según la realidad, sí, según el alcance del proyecto, según lo que nosotros podamos rescatar y implementar. El acuerdo 1404, que es el reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresa, está estructurado en 4 títulos o en 4 secciones. Objetivos, el servicio médico de la empresa, de los médicos de la empresa y de las obligaciones. El primero, el objetivo hace referencia a que el servicio médico de empresa se basará en la aplicación práctica y efectiva de la medicina laboral. Es decir, muchas veces se ha visto que en la empresa se dedican más a la curación, es decir, el médico es simplemente para atender alguna dolencia, alguna situación que tiene el trabajador, y en realidad el servicio de médico es un ente preventivo. No solo se debe dedicar a la curación, sino también la mayor cantidad de su tiempo a la prevención. Es decir, un 90% de prevención, un 10% de curación. Eso es lo ideal, pero en la realidad vemos que muchas empresas no tienen esa visión o no dan cumplimiento porque justamente no se tiene un enfoque claro de lo que es la seguridad y salud dentro de la empresa. Segundo capítulo sobre el servicio médico de empresa me hablará, o yo tendré en este documento, la referencia de las instalaciones y funcionamiento de las condiciones mínimas de los locales destinados a servicios médicos, de la lista mínima de equipos, muebles, enseres, medicamentos que deben tener dentro de los dispensarios médicos para su funcionamiento. Ojo, esto es una referencia porque según la realidad de la empresa, cada médico ocupacional pues brindará todo el soporte necesario para que se tenga todos los insumos requeridos para su funcionamiento. El título 3 hacía referencia de los médicos de empresa, es decir, encontraremos aquí cuáles van a ser las funciones principales que va a tener el médico ocupacional dentro de la empresa. Como por ejemplo,
el tema de las fichas ocupacionales, de llevar el registro adecuado de las estadísticas, etc. Y por último, el título 4, que tiene que ver con las obligaciones, es decir, obligaciones tanto de la empresa, obligaciones del médico y personal de salud que exista dentro de cada institución y las obligaciones que tiene el trabajador. En sí, ese es un resumen general de lo que contempla este acuerdo 1404. A modo de ejemplo, hemos puesto algunos artículos que me indican en el acuerdo 1404. El artículo 1 me dice que los servicios médicos de empresa se basarán en la aplicación práctica y efectiva de la medicina laboral, como objetivo fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, es decir, su total estado de bienestar tanto físico, mental y social. Eso es lo que les indicábamos anteriormente. El médico se debe enfocar más a la parte preventiva antes que a la curativa. El artículo 2 indica que el presente reglamento es de aplicación para todo tipo de empresas, es decir, tanto pública como privada. Y el artículo 13 me dice que el médico debe llevar un registro clínico estadístico, así como las fichas ocupacionales de los trabajadores. Recordemos que en el año 2019 el Ministerio de Salud Pública emitió un instructivo y estandarizó las fichas ocupacionales para que sean de aplicación en los centros de trabajo, que es lo que deben estar llevando actualmente. Eso a modo de ejemplo de los artículos que están dentro de este acuerdo, que son de cumplimiento, así como el 2393 que mencionábamos, que también es de cumplimiento. Y con eso cerraríamos este acuerdo y nos veríamos en la próxima sesión para ver las resoluciones de menor jerarquía o las que estaban en la base de la pirámide de Kelsen.